Nova Barradeines, un videopodcast de la PAC. Hola, bienvenidas a nuestro tercer episodio de podcast Nova Barradeines, que estamos realizando desde la PAC, abordando distintas problemáticas y cuestiones que desarrollamos a través de recercas. En este tercer episodio vamos a hablar de la búsqueda de denuncias, que es una herramienta que tenemos al servicio de la comunidad desde la PAC. Y nos interesa en concreto, desde esta búsqueda, hablar de los protocolos junto a Denise Dawabe, que me encantaría que se presentara para conocernos un poco y después ir desarrollando un poco lo que nos interesa hablar de los protocolos hoy. Molt bé, doncs muchas gracias por invitarme. A mí me han encargado hacer un estudio sobre protocolos en las entidades artísticas en Cataluña. Yo soy socióloga, soy mujer migrante latina, vengo desde hace 20 años ya viviendo aquí y he desarrollado experiencia laboral en diferentes ámbitos de temas sociales, sobre todo derechos laborales, derechos humanos y bueno, inclusión, intervención comunitaria, investigación, muchas áreas como hacemos los que nos buscamos la vida trabajando. Así que gracias por invitarme. No, gracias a vos, Denise. Para nosotras es un gustazo enorme que estés acá hablando hoy con nosotras y sobre todo también poder confiar en vos y en tu metodología de trabajo que nos encanta para desarrollar esta investigación de los protocolos que nos parece en este momento tan indispensable. No podemos pensarnos la búsqueda de denuncias sin estos protocolos y en ese sentido, como para ponerle un poco de marco porque es una investigación que estamos desarrollando ahora y que las personas posiblemente no conozcan. Nos gustaría que nos cuentes un poco sobre por qué crees que es importante desarrollar esta investigación sobre los protocolos y qué piensas en relación a la herramienta de la búsqueda, que está en este momento al servicio de la comunidad, enfocada en que se denuncien de manera anónima por las personas creadoras del territorio catalán que han tenido una mala experiencia, como puede ser una mala práctica, hasta situaciones muchísimo más complejas que se dan ahora en las entidades culturales, como pueden ser situaciones de abusos, de acosos, de abusos de poder y discriminación y etcétera. Bueno, a ver, los protocolos son, digamos, la mano del cerebro que es la ley. Los protocolos son los pasos y las guías que nos indican cómo actuar cuando enfrentamos una situación determinada. En este caso específico, y bajo la ley catalana, que es la 19/2020, la ley de igualdad de trato y no discriminación, es en la que yo me he basado, es, digamos, el marco conceptual, el marco jurídico, en base al cual he iniciado el proceso de investigación. Tal como dice la ley, el objeto que tiene es defender los derechos humanos y ahí están todos los derechos y se han definido todos los tipos de discriminación en los cuales puede caer el agravio o la vulneración de derechos sobre una persona. Esta ley se crea en el 2020. Cataluña en ese sentido siempre ha sido bastante más vanguardia, dado que la estatal se publica, si no me equivoco, 2 años después. La idea que tiene esta ley justamente es implicar a las instituciones públicas y privadas en términos vinculantes. Vinculante quiere decir que es obligatorio. En el momento que sale la ley, se da por entendido de que todas las entidades públicas y privadas del territorio catalán han de aplicar todos los mandatos que la ley describe. Uno de esos mandatos es la generación de procedimientos claros, transparentes, participativos, que las instituciones han de adaptar desde la ley para crear los procedimientos necesarios ante una situación de vulneración de derechos o de agravio o de abuso de poder. Por lo tanto, el protocolo, como dije al inicio, es la mano de la ley, que es la cabeza, y si no aplicamos esos protocolos, los procesos de desigualdad y de discriminación van a seguir ocurriendo. Dentro de este contexto, ¿por qué es importante una búsqueda de denuncia? Porque es la puerta de entrada del protocolo. Sin una opción, sin una posibilidad de poder denunciar,
no podremos hacer cumplir la ley. En todos los procesos históricos de luchas por las libertades y de luchas por la justicia, siempre ha sido, primero, ¿no?, organicémonos y presionemos para que se genere un marco legal. Pero una vez el marco legal ya está estipulado, ya está escrito, está publicado por el Boletín Oficial del Estado, es obligación y responsabilidad de todos los actores y todos los sectores implicados hacerlo funcionar. Como he dicho, todos los procesos libertarios, incluso de las revoluciones, han partido de una base social, pero si luego no presionamos, no los utilizamos, no nos sirven de nada. O sea, el hecho de que exista la ley, el hecho de que exista la bústia, no hace cumplir el proceso de defensa de los derechos propiamente tal. Sí, bueno, esta es una de las razones principales por las cuales a la PAC nos interesaba trabajar contigo en esta recerca de los protocolos. Justamente te agradezco un montón la información que nos estás compartiendo, porque nosotras vimos exactamente lo que decís, ¿no? Que la bústia es una puerta de entrada, pero que después, a la hora de acompañar estas denuncias, nosotras encontramos muchísimas problemáticas al ver que hay instituciones o bien que no cumplen con esta ley teniendo sus propios protocolos, o que estos protocolos sí que existen, pero que de alguna manera u otra no se activan, o la activación contribuye todavía más a la normalización de las problemáticas que nosotras tenemos que acompañar a través de esas denuncias. Entonces, en ese sentido, también me interesaba saber un poco, que nos des tu opinión respecto de esto, por qué las instituciones culturales, o si vos te estás encontrando con estas instituciones culturales que o bien tienen un vacío en estos protocolos, o están dentro de un paraguas de protocolo de la Generalitat, pero que no se difunde a nivel institucional, de manera tal que no es tampoco una herramienta al uso de las personas que la tenemos que activar, o las distintas situaciones que... ¿Quieres que adelante los resultados de la investigación? ¡Ay! El spoiler. Bueno, yo lo que me atrevería a decir por ahora es que lo que he detectado es que la mayor parte, además del listado de las 26 entidades que ustedes me pasaron, el 90%, el 99% son todas públicas, o están adscritas a las administraciones públicas de los distintos territorios. Por lo tanto, lo que he encontrado finalmente es que efectivamente las instituciones en su mayoría no tienen un protocolo propio. Lo que tienen es una adscripción a los protocolos territoriales, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, de Terrassa, ¿no?, de Sabadell, del Hospitalet, pero no son protocolos propios de las instituciones, y eso nos indica varias cosas. Y entre paréntesis, según la ley catalana, hay un plan para implementar todos estos procedimientos hasta el 2030. Por lo tanto, no podemos decir que están fuera de la ley. Lo que podemos decir es que los procesos que están actualmente visibilizados son invisibles a nivel institucional. O sea, ¿qué quiero decir? Están adscritos a los departamentos y a las administraciones de las cuales se descuelgan o de las cuales dependen, pero no han generado un protocolo propio. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, soy residente de una institución y quiero denunciar alguna situación, pues o bien me tendré que ir a la web del Departamento de Igualdad y Feminismo, o bien me tendré que ir al ayuntamiento y buscar específicamente cuál es el canal de denuncia que está adscrito, porque no son todavía visibles. Yo escribí a las instituciones para preguntar, porque tal vez no estaba buscando bien la información, y la respuesta en su mayoría ha sido: nosotros estamos en proceso de construcción de nuestra propia normativa institucional, pero mientras tanto estamos sujetos y adscritos a la ley y a los protocolos instaurados por las administraciones. ¿Vos crees que, esta situación que estás comentando es una de las razones, o también existen otras razones por las cuales a veces las denunciantes encuentran tanta dificultad en
realmente romper ese silencio que a veces es tan difícil romper para poder, bueno, como vos decías al principio, defender sus propios derechos que han sido vulnerados muchas veces de maneras que quedan afectadas a través del tiempo y que es muy difícil encontrar procesos de reparación. O sea, todo este silencio que existe y que estamos intentando ahora romper, ¿crees que tiene que ver con el hecho de que no haya protocolos, que los protocolos facilitarían un proceso de denuncia, que empoderarían a las personas de manera tal que puedan incluso identificar qué es lo que ha sido vulnerado? Porque también nos pasa a nosotras en la búsqueda de denuncias que a veces que las personas están tan afectadas por la situación que tampoco pueden identificar realmente la experiencia como tal, ¿no? Esto ha sido un abuso. Es por que ejemplo. Ese es el rol que tienen los protocolos, porque, es que hay varias cosas. Sí, perdón. El objeto del protocolo es identificar cuál es la situación que se ha producido y verificar y acompañar cada uno de esos procesos, cada uno de esos pasos. Desde la ley se contemplan todos los derechos y todo tipo de vulneraciones: discriminación por discapacidad, discriminación por edad, por identidad de género, por identidad sexual, por pertenencia a una cultura, por diferentes razones. Son casi 17 aspectos que están, o más, los que están contemplados. Y a la vez hay una serie de discriminaciones que son múltiples, ¿no? Como cuando hablamos de cómo enfrentar un problema, lo puedes enfrentar específicamente a partir de una vulneración específica, pero normalmente las vulneraciones son, podríamos decir, combinadas, ¿no? Yo seré discriminada por ser mujer, por tener unos rasgos como los tengo, por tener unas preferencias, por diferentes razones. Eso por un lado. Por otro lado, tú hablabas del silencio. Claro, aquí tenemos un tema. Un protocolo tiene que estar muy claro, muy bien especificado. ¿Qué personas dentro de la institución reciben la información, cómo actúan, qué se debe hacer? Y a la vez el buzón de denuncia tiene que también tener toda una serie de procedimientos muy claros para que las personas, al hecho de poder denunciar, sepan exactamente a lo que se enfrentan. Muchas veces la gente no denuncia por muchas y diferentes razones. Por un lado está toda la sensación personal, ¿no? Cuando alguien te ataca, normalmente las víctimas lo que sienten es responsabilidad y culpa, porque las personas que abusan de tus derechos probablemente han utilizado una serie de estrategias para poder llegar a abusar de tu confianza, ¿sí? Salvo que sea una violación pura y dura, digamos, ¿no? Pero normalmente este tipo de abusos que se denuncian en los buzones tienen que ver con abuso de poder, tienen que ver con maltrato y tienen que ver con un tipo de insinuaciones que a veces son muy sutiles y que cuesta muchísimo poder a veces clarificar, salvo cuando las cosas ya se concretan. Hasta ese punto la persona o la víctima obviamente está muy afectada. Entonces el hecho de tener una carta de denuncia, o sea, un buzón de denuncias, y un protocolo, si ese proceso está bien hecho, ha sido realizado de manera participativa, es conocido dentro de la organización, las personas que lo implementan están preparadas para poder activar los procedimientos que se requieren, todo eso debiera generar confianza. Un protocolo debiera ser un entorno de seguridad, un espacio de confiabilidad, que además está obligado a darle, cuando una persona está afectada, necesita protección, contención, guía, ¿no? Acompañamiento, y esos procesos tienen que estar contemplados en un protocolo. De lo contrario, lo que vamos a tener es una catarsis, y las catarsis no nos sirven para generar procesos de transformación social. O sea, poder cambiar un proceso estructural requiere de cambios individuales, y para eso los procesos, todas las actuaciones tienen que estar súper claras, porque eso nos da confianza. Además, yo creo que cuando una persona denuncia, no solo va a necesitar un acompañamiento terapéutico, dependiendo del tipo de denuncia que se trate, ¿no? Otra cosa es denunciar porque se canceló la obra, o se canceló la actuación, o se canceló la presentación y no se hicieron cargo de pagarte nada, por ejemplo, ¿no?
pero la mayor parte de los abusos que normalmente se denuncian tienen que ver con abusos de poder y sobre todo son agresiones o insinuaciones machistas. La mayor parte de las denuncias que se han podido detectar de manera muy anónima, tienen que ver con situaciones de la relación de dominación hombre-mujer. Y en otros casos seguramente serán agravios por salirte de la norma, o no lo sé, digamos, eso habrá que verlo. Pero lo que sí está claro es que se producen una serie de dificultades a la hora de denunciar por la situación de la persona, pero también porque desconfiamos de estos procedimientos. ¿Por qué desconfiamos? Porque vivimos el día a día y vemos día a día una serie de negligencias a nivel jurídico, a nivel de justicia social, que no se están haciendo cumplir. Es como ver lo de Palestina e Israel, ¿no? La ONU dictamina una serie de normativas y las cosas siguen ocurriendo. O como lo de la manada, ¿no? Que despertó un descontento descomunal. Pero luego siguen apareciendo casos. Entonces, hay una tremenda desconfianza, una falta de fe en la ley y en la justicia y en que todos estos procedimientos realmente llegan a buen puerto. Y para eso tenemos que trabajar, para poder utilizarlos como instrumentos verdaderos de transformación y como instrumentos verdaderos de soporte a las personas. Las denuncias tienen que tener un proceso claro al interior de la entidad, porque también se puede dar de que alguien puede hacer una denuncia falsa. ¿Y qué pasa con la persona denunciada? Se ve agraviada. Entonces tiene que haber dentro de ese protocolo un pequeño proceso de investigación que permita ser objetivable la situación y a partir de ahí desplegar todos los procedimientos que se requieran para el acompañamiento. Pero es necesario trabajarlo y es necesario implementarlo. Yo soy de las que cree que si no nos hacemos cargo los individuos de presionar hacia la estructura, todo este marco jurídico que se ha logrado con muchísimo sacrificio y con muchísimo esfuerzo, lo podemos perder. Y si las leyes no se implementan es porque las personas no presionamos para que esto ocurra. Siempre sabremos que la política de los grupos interesados estarán sobre todo muy contentos de que nadie use las hojas de reclamación, los buzones de denuncia, que nadie vaya a acudir a la ley para exigir sus derechos, porque cuentan con eso, que no nos tienen ahí dispersos, atontados, para que nadie use las herramientas que estructuralmente se han dispuesto para eso. Tenemos que ejercer nuestro rol a partir de las herramientas que tenemos. Sí, bueno, hablaste de, me voy emocionando también, hablaste de confianza, hablaste de acompañamiento, que son los valores que nosotras intentamos implementar en la búsqueda de denuncias, que a veces es el primer paso, ¿no?, hacia escuchar cuáles son estas situaciones de abuso que vos estás describiendo. Y en ese sentido, además de encontrar dificultades en acompañarnos de protocolos, que por eso estamos trabajando contigo justamente esta parte, ¿no? Que vos decís, bueno, cada denuncia tiene que estar acompañada, ¿no?, de un protocolo que sea muy legible y muy pautado en el proceso de trabajo con esa de acompañamiento de esa denuncia. A la vez de que este sería un primer paso, creo ahora, yendo un poco más a futuro, pero que es una problemática que nos encontramos tanto como este primer paso de no poder estar acompañadas de protocolos institucionales. Lo que nos pasa es también, o que pensamos que es una problemática común, es cómo se reparan también esas afectaciones que sufrieron las personas, ¿no? Porque los procesos reparativos, no sé si, porque como ahora tenemos que profundizar en esa investigación. Sí, bueno, la ley habla de un protocolo institucional, tiene que tener proceso de reparación. De hecho, en la misma ley dice, si no se implementan estos procesos, la misma administración puede sancionar a aquellas instituciones que no garantizan no solo el protocolo institucional, sino la instauración de los procesos de reparación y de restauración. La ley lo obliga
Ahora no recuerdo el artículo, ya lo veremos en el no estudio. pasa nada. Pero la ley lo más obliga. importante, sí. El tema es que los daños son, por un lado, a nivel psicológico, ¿no? Pero también hay un daño en la situación profesional o laboral de la persona. ¿Qué pasa si esa persona está contratada y es tu jefe el que te está acosando? Uh-huh. Tú, si no tienes un proceso claro en el cual confiar, que ha sido transparente, que a ti te han informado, que tú das por hecho que todo el mundo está informado, pues desconfías de ese proceso, no sabes si presentar la denuncia, y si me van a creer, y si no me van a creer, y si me despiden, y si toman algún tipo de acciones en mi contra, y si este es amigo de tal, y entonces actúa. Todos esos elementos se deben trabajar en una organización. Por eso que se dice de que el proceso ha de ser colectivo. Porque entonces ahí todos están involucrados y todos sabemos lo que hay que hacer y todos sabremos a qué nos exponemos ante una situación de vulneración de derechos. Si la persona, por ejemplo, que ha sido vulnerada, que ha sido agraviada por algún integrante o un compañero de trabajo, se puede sentir perfectamente amenazada. Entonces, hay que generar todas las pautas necesarias para que haya confianza en el proceso. Porque lamentablemente, yo vuelvo a decir, a día de hoy hay una tremenda desconfianza social respecto a lo que es justo o lo que no lo es. Y por eso desestimamos, se desmotiva la acción. Y eso es lo que no debemos perder. Mira, cada generación tiene su lucha. Y a nosotros nos ha tocado esta. Y yo creo que este es el momento de poder implementar esos cambios. Y yo creo de que hay que hacer uso de estos procedimientos y de estas herramientas y tocar las puertas que sea necesario. Sí, bueno, estamos 100% de acuerdo con eso. Entonces, el proceso de reparación contemplado dentro del protocolo, ¿crees que podría también dar confianza a las... Debería dar confianza a las personas afectadas, justamente, sí, de poder animarse, ¿no?, a romper el silencio, a poner una denuncia, a sentirse acompañada. Y me interesaba mucho esto también que decís de colectivizar, ¿no? Que creo que es a veces una de las... Bueno, el contexto de confianza, ¿no? Sí. Colectivizar a veces provee esa confianza que no están proveyendo ahora los protocolos y las instituciones. Sí, lo que dices es importante destacar. Margaret Mead es una antropóloga, ¿no?, que ya seguramente la conocen mucho, y ella dice que la civilización comenzó cuando a alguien se le rompió un hueso y otra persona se lo curó. ¿Por qué? Porque en ese momento se generó una contención, un vínculo, un acompañamiento, y tú no te sentiste sola, no sentiste ese miedo a padecer de ese dolor, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que la denuncia y el protocolo también es un proceso de acompañamiento social. Nosotros no somos individuos aislados. Somos individuos, todo lo que hemos creado ha sido creado colectivamente. Por lo tanto, la denuncia en sí misma, si no hay un proceso protocolar, claro, te dejan una sensación de mucha soledad. Es muy anónimo. Y por eso es necesario que estos procesos se hagan de manera colectiva. Yo creo que, bueno, no me quiero repetir, así que creo que al final las estructuras solo se transforman cuando individualmente llevamos la acción a lo colectivo. Y yo insisto, ahora lo que tenemos es una garantía de que esta sociedad más contemporánea ha sabido visibilizar todas las posibilidades discriminatorias y desigualdad que ya se sabían históricamente, pero que ahora se pueden normar, ¿no? Y se pueden escribir ante la ley. Y debemos generar los apoyos para eso. No solo las mujeres sufren situaciones de vulneración de derechos, los humanos en su generalidad también. Entonces es necesario que estos procesos se establezcan, se implementen. Bueno, y ahora casi ya para ir cerrando un poco el tema y como digerir toda esta información que nos estás compartiendo, que es súper importante. ¿Cómo
cómo crees que, o sea, cuál sería, ¿no?, ahora el siguiente paso en el que estamos? O sea, y a nivel colectivo, ¿cuál sería ese siguiente paso que tenemos que dar justamente para que tanto nosotras tomemos la fuerza necesaria como para que las instituciones también colectivicen sus procesos, ¿no? Porque las instituciones tampoco están solas, también pueden trabajar de manera colectiva, siempre están en red al final, ¿no? Lo que pasa es que justamente estos procesos, que son los más incómodos por ahí para revisar en una institución, son los que van quedando fuera y siguen dentro de esa estructura que vos decías, más de adscribirse a otro tipo de estructuras como puede ser la YN o el ayuntamiento. Entonces, a nivel colectivo, tanto para nosotras las artistas como para las instituciones, ¿cuál crees que es el paso así como específico a dar para poder justamente aterrizar toda esta problemática de los protocolos y darnos este entorno seguro del que hablas? Hay que, primero que nada, sociabilizar la información. El conocimiento no nos sirve de nada si no se redistribuye socialmente. Si queda en una élite, pues seguiremos repitiendo los errores ad eternum. La ley obliga, y de hecho habla la ley catalana de un documento de lectura fácil de la ley misma, de los contenidos de la ley. Y también la ley obliga a tener una carta de recursos. ¿Y esto por qué? Porque la mayor parte de las veces desconocemos cuáles son nuestros derechos. Los grupos privilegiados que hacen que generan las desigualdades, que son varios y diversificados en el mundo, se ocupan de invisibilizar nuestra capacidad de ejercer el derecho. Lo primero que necesitamos es información. La libertad sin información es una mentira. Entonces no podemos ejercer nuestros derechos si los desconocemos. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer en el caso de la PAC es un proceso de socialización de los contenidos de la ley y de los deberes que tienen las instituciones, pero también las personas ante una situación de agravio. Para poder hacer eso debemos generar reuniones, documentos, comunicaciones como esta, que logren llegar a la gente y hacerle sentir empoderada, porque eso es un concepto que se ha puesto muy de moda, pero al parecer no se ha llenado de contenido. Y para mí tiene que ver con, insisto, la información, el saber cómo actuar, a qué me estoy enfrentando, a qué tengo derecho. En el momento en que uno sabe, también entonces entiende cómo buscar el soporte necesario para iniciar un proceso y luego mantenerse en el tiempo. Porque aquí también tenemos una serie de cosas. Cuando tú has de activar un proceso vía administración pública o vía institución, claro, son dos carriles diferentes. Si yo hago la denuncia online o la quiero hacer presencial, ya en ese momento, de hecho, estoy generando una discriminación. Porque ¿qué pasa con todas las personas que no tienen acceso a los medios tecnológicos? ¿O qué pasa si es una persona que tiene dificultades para poder generar la cita previa? No lo sé. Que no habla la lengua de la persona. Que no habla la lengua, o qué sé yo, ya se han detectado, ¿no? Como los procesos de digitalización de la administración pública se vieron afectados post pandemia, y como la mayor parte de la gente que tiene una edad, que son personas grandes, se les generó, se les ha dejado casi fuera del sistema y se empezaron a tener que generar una serie de dispositivos para que la gente tenga acceso a la información. Entonces, por eso digo, si tú la denuncia la haces vía administración pública, hay un carril que es mucho más lento y se activará. Pero en realidad lo que interesa es que las instituciones tengan su propio protocolo para que el proceso sea mucho más rápido, sea más eficiente y la persona inmediatamente se pueda sentir acompañada. Y inmediatamente se activen todos los pasos necesarios para implementar
las acciones que sean necesarias para acompañar y resolver esa situación. Es más, de hecho, según la ley, parezco abogada, pero no lo soy. Soy socióloga, pero es que no he tenido que leer la información que nos estás dando. Según la ley, ay, se me fue. Las personas, se me fue la idea, perdón. Estabas hablando de que a nivel institucional, la idea es que las instituciones incorporen estos protocolos de manera tal de encontrar una vía más rápida y no burocrática bajo la administración, sí, de ya sentirse acompañadas en una situación de agravio. Exactamente. Y ahí... Y ahí se me fue la idea. Perdón, estoy menopáusica, lo siento. Se me fue. Ya vendrá, ya volverá. El acceso a la información de tu mente. Eso me encantaría. Bueno, intento siempre, es el mal de la formación profesional, no me quiero ir del tema, que intentas agarrar las cosas desde un punto de vista muy macro y después la idea final se te fue. No, yo creo que la idea la estás transmitiendo fantástico, Denise. Eso espero, la idea es esa. Pero lo más importante a decir es que necesitamos procesos claros. La existencia por sí no es un requerimiento como tal, no es la denuncia en sí no es un fin en sí mismo. Eso es lo que tenemos que entender. Es un medio para alcanzar un fin. Uh-huh. Entonces no sacamos nada con tener protocolos o con tener una búsqueda de denuncia si eso no llega a algún lugar. Y a partir de aquí yo creo que además hay un rol muy importante que las instituciones deben asegurar, porque todos estos procedimientos también lo que hacen es garantizar lo que se llama gobernabilidad, que son conceptos un poquito técnicos, politólogos, políticos, en fin. Pero que en realidad nos hablan de que para que una entidad sea realmente, garantice realmente y represente a las personas para las cuales se supone que existe, se deben incluso hasta publicar las memorias de las entidades, si han habido denuncias, qué denuncias han habido y cómo se han resuelto y qué procedimientos se han implementado. O sea, la ley lo ampara todo. Ahora depende de que se generen las acciones necesarias para poder implementarlo. Está claro de que las instituciones también tienen todo un procedimiento interno por realizar, porque además a partir de los últimos años se han generado leyes de protección a menores, leyes de protección específica a personas del colectivo LGTBI+, leyes específicas de protección a mujeres en situación de violencia machista, leyes específicas de protección a las personas mayores, leyes específicas de protección a las personas con discapacidad. O sea, tenemos una variedad de leyes enorme. De hecho, se han creado también una serie el Observatorio de Desigualdad, organismos que se dedican a estudiar, a analizar, acompañar. O sea, hay una serie de organizaciones y de organismos creadas. ¿De qué nos van a servir si no las usamos? Si no las implementamos. La PAC, yo creo que ahora además lo que tiene es una linda responsabilidad para poder defender los derechos de las personas asociadas, de las personas artistas que acudan a ella, y seguramente de cara a querer implementar protocolos tendrá que establecer también un diálogo, o yo lo recomendaría, con las instituciones públicas o con el Departamento de Cultura, para decir que se requerirán ciertos procesos de socialización de la normativa sobre igualdad y no discriminación, y habremos de generar, yo recomiendo o creo en un diálogo compartido, porque también yo sinceramente dudo que la gente no quiera cooperar. No, total. Al contrario, sí, yo creo que simplemente, por eso decía, hay muchos procedimientos hoy día, hay muchas leyes, hay el sujeto de derecho ahora se está definiendo, porque eso es lo que pasaba antiguamente también, ¿no? Como la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, sí, pero si no se especifica el sujeto del sujeto de derecho,
y por eso se han creado discapacidad, niños, mujeres, personas adultas, racialidad, etcétera, etcétera. Pues pasa con la ley de que se pueden utilizar una serie de vacíos legales o artilugios, que para eso, vamos, son expertos los grupos de poder, para no ejercer ese derecho. Entonces, en el momento que ya se genera y se especifica el sujeto de derecho, en mi opinión, es el momento de actuar. Bueno, gracias por este mensaje. No, sí, súper. Espero haber sido menos compleja de lo que pretendía. No, yo creo que es un mensaje que da mucha fuerza. Te agradezco un montón. Bueno, como lo dije al principio, la verdad que es un placer enorme que nos puedas estar acompañando en este proceso de revisión de los protocolos, también los protocolos internos, obviamente, bueno, pero ya sería otro capítulo. Hay una cosita sí. que no me gustaría olvidar de decir. Dale, por favor. Porque era específicamente en relación al colectivo de artistas. Dale. Y esto también lo voy a decir desde un punto de vista personal. Yo siempre he visto que en el ámbito de la cultura las cosas son solo de palabra y que se formalizan muy poco. Y eso también disminuye, es un obstáculo a la hora de presentar una denuncia, porque si no hay nada formalizado, a veces esas cosas también pueden posibilitar mayores vulneraciones, ¿sí? En el mundo del arte y en el mundo de la cultura, en el mundo de la creatividad, el mundo de la creación, yo diría que se ha, por distintas razones que ahora no vienen al caso, no se ha formalizado el vínculo a veces entre un artista y una entidad. Lo desconozco también porque yo no soy artista, pero me imagino que cuando tú estableces tú vas a hacer una residencia a un lugar, tú no firmas un convenio ni un compromiso, no hay un documento que a ti te diga qué es lo que haces ahí y ante una situación determinada que puedes hacer. Porque yo creo que al arte se le ha, voy a decir ninguneado, pero se le ha bajado ese perfil formal que requiere protección. Y la gente que trabaja en el mundo del espectáculo, yo creo que muchas veces se ve vulnerada por eso, porque no tiene los procedimientos formales para poder llevar a cabo algo. Lo quería decir porque cada sector es diferente. No es lo mismo una vulneración de derechos en el ámbito sanitario, que está mucho más protocolizado, que en el ámbito cultural, que no está casi protocolizado, ¿no? Entonces, en el ámbito de la educación, sí, se ha ido mucho más allá porque es mucho más delicado y porque el tipo de instituciones que se dedican al ámbito de educación están como mucho más atadas, ¿no? Pero yo diría que en el mundo de la cultura es el que está como más frágil, más vulnerable. Y ahí es donde ahora, de hecho, es solo la Asociación de Cine la única que ha creado un protocolo a día de hoy propio. Y las organizaciones artísticas lo que tienen son declaraciones de valores o manifiestos, pero tampoco tienen protocolo. Entonces yo creo que si el arte no se toma en serio a sí mismo, la ley tampoco lo va a hacer. Bueno, este mensaje la verdad es que nos da fuerza en muchas otras problemáticas en las que nos encontramos, pero quedándonos en protocolos y Bustia, la verdad es que te agradecemos de nuevo toda la información que nos compartís para justamente dar este primer paso que decís de colectivizar la información. También este es un primer paso, ¿no? Colectivizar esta información. Es básico. Vos nos acabas de... Sobre todo en un mundo de desinformación y de noticias falsas y en donde eso es una acción deliberada, ¿no? De generar desconfianza permanente para que cuando se dice la verdad nadie te crea. Que es justamente en este tipo de casos lo más complejo, ¿no? Sí. Las denunciantes sí que, como vos bien decías, encuentran una sensación de culpa y de responsabilidad, que es la primera barrera la tiene la propia denunciante, sí, justamente por estas problemáticas que comentas. Entonces, animándonos a dar ese primer paso juntas, por supuesto. Ya lo dijiste colectivamente.
Vamos, como, bueno, tomando la fuerza y cerrando el podcast, que bueno, que esperamos que se traduzca realmente en esas acciones que son necesarias dar para producir este primer cambio que nos lleve a formalizar, a trabajar colectivamente, a dialogar con las instituciones, como bien propusiste. Las instituciones son muy receptivas cuando conversamos problemáticas que les son comunes y que muchas veces ellas no encuentran las herramientas justamente para abordarlas. Entonces, gracias por esta guía de pautas. Gracias a ustedes por dejarme colaborar, porque realmente para mí eso es lo único. Yo milito trabajando, entonces para mí es un honor poder apoyar a la PAC. Gracias, Denise, muchas gracias. A vosotros.